Buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Químicas, de octavo semestre, y vamos a presentar una pequeña exposición donde vamos a explicar el fundamento y los procedimientos que se llevan a cabo para realizar un hemograma. Las personas que conforman este grupo son quien les habla, Cedeño Zambrano Eric, Bajaña Cedeño Débora, Morocho Rodríguez Brandon, Santana Pincay Naomi y Mendoza Villamar Génesis. Hola, en la siguiente presentación vamos a hablar sobre el recuento de eritrocitos. Bien, como una pequeña introducción, podemos decir que los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, son células sanguíneas encargadas de transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y de llevar dióxido de carbono de regreso a los pulmones para su eliminación. El recuento de eritrocitos es una prueba realizada en laboratorios clínicos para evaluar la cantidad de glóbulos rojos presentes en una muestra de sangre. Este análisis proporciona información crucial sobre la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno y puede ser esencial en el diagnóstico y seguimiento de diversas condiciones. Como siguiente punto, tenemos las características de los eritrocitos. Eh, los eritrocitos tienen una forma distintiva de disco bicóncavo que maximiza su superficie, permitiendo una mayor eficiencia en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. A diferencia de la mayoría de las células, los eritrocitos carecen de núcleo. Esto les proporciona más espacio para la hemoglobina, que es la proteína responsable de transportar los gases respiratorios. Como tercer punto, tenemos que los eritrocitos tienen una vida útil de 120 días aproximadamente. Su constante producción en la médula ósea es esencial para mantener un recuento adecuado en la sangre. Y como último punto, tenemos que los eritrocitos contienen hemoglobina, que es una molécula que se une al oxígeno en los pulmones y lo libera en los tejidos y es el encargado de dar el característico color rojo de la sangre. Bien, como característica del recuento de eritrocitos, tenemos que es esencial para diagnosticar anemias, policitemias y otras condiciones hematológicas. Puede proporcionar información sobre la eficacia de la médula ósea en la producción de glóbulos rojos y como valores referenciales aproximados en términos de millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre son en adultos hombres de 4,5 a 5,5 millones por microlitros y en adultos mujeres de 4 a 5 millones por microlitro. Cabe recalcar que estos valores pueden variar ligeramente según la población y las condiciones específicas. Bien, como procedimiento tenemos cuatro puntos importantes, que son la obtención de la muestra, la preparación de la muestra, el recuento automatizado o manual y los resultados e interpretación. Como obtención de la muestra, tenemos que se extrae una pequeña cantidad de sangre, generalmente de una vena en el brazo. La muestra se coloca en un tubo de ensayo anticoagulante. Como preparación de la muestra, tenemos que se realiza una dilución de 1 en 200 de la sangre para obtener una concentración adecuada de células para el recuento. Para esto, se toma 2.000 microlitros del reactivo de Gower, se retira y se desecha 10 microlitros del reactivo en un microtubo y luego se agregan 10 microlitros de muestra al tubo con reactivo, así llegando a la dilución de 1 en 200. Luego homogenizamos, dejamos reposar de 2 a 3 minutos. Hasta eso preparamos la cámara de Neubauer. En la cámara de Neubauer se dispensa la dilución para que se extienda por capilaridad. Y luego se ubica la cámara de Neubauer en el microscopio. Como recuento automatizado o manual, tenemos que los analizadores automáticos utilizan tecnología avanzada para contar rápidamente los glóbulos rojos, pero en este caso, en el recuento manual, se carga una muestra en una cámara de Neubauer y las células se cuentan visualmente bajo un microscopio. Luego se observa con objetivo de X y se realiza el conteo con 40X en cada uno de los cuadrantes. Como resultados de interpretación,
tenemos que los resultados se expresan como el número de eritrocitos por microlitros de sangre. Gracias. Bueno, y siguiendo con el tema de los hemogramas, también tenemos lo que son el recuento de los reticulocitos. Bueno, vamos a empezar por qué son los reticulocitos. Bueno, estos de aquí representan a los eritrocitos inmaduros en su estado final. Los reticulocitos se producen en la médula ósea y se envían al torrente sanguíneo. ¿Para qué se utiliza el recuento de reticulocitos? Este normalmente se suele usar para diagnosticar tipos específicos de anemia. La anemia es un problema médico en el que la sangre tiene un número anormalmente bajo de glóbulos rojos. Esta anemia tiene varias formas y causas. Bueno, ahora vamos a seguir con el procedimiento. Como primer paso tenemos tomar la muestra sanguínea. Esta se hace mediante una extracción sanguínea. Se coloca en un tubo con EDTA. Utilizamos la muestra de sangre total. Como segundo paso tenemos realizar una dilución de 50-50. Esta de aquí se utiliza el reactivo, el azul de crecilo, y la muestra que vendría a ser la sangre en el tubo con EDTA. Posteriormente vamos a llevar, se va a colocar en un capilar, se va a sellar y se va a llevar a baño María por 30 minutos. Como cuarto paso tenemos que se va a realizar el extendido sanguíneo con la muestra que fue previamente llevada a baño María. Y por último tenemos que se va a observar en el microscopio con aceite de inmersión en el objetivo de 100X. Bueno, como tenemos aquí en el microscopio, vemos cómo lo observaríamos en el microscopio ya con el aceite de inmersión y con el objetivo de 10X. Bueno, los valores referenciales, tenemos que estos son intervalos de referencias. En pacientes adultos son de 0,5 a 1,5% para ambos sexos. Y como último tenemos los resultados, que si usted presenta un nivel alto de reticulocitos, podría presentar o tener un diagnóstico de anemia hemolítica, que vendría a ser un tipo de anemia en que los glóbulos rojos se destruyen más rápido de lo que la médula ósea los va a poder reemplazar. Otro factor sería si su bebé ya tiene una enfermedad hemolítica de recién nacido, va a limitar las capacidades de la sangre del bebé para llevar oxígeno a los órganos y a los tejidos. Los niveles bajos de los reticulocitos vendrían a presentar anemia por deficiencia de hierro, anemia perniciosa, que es causada por la falta de vitaminas B, como la vitamina B12 y el folato en la dieta, o cuando el cuerpo no puede absorber suficientes vitaminas B. También tenemos lo que es la anemia aplásica, que es un tipo de anemia que ocurre cuando la médula ósea no puede producir suficientes glóbulos sanguíneos. Y por último tenemos la insuficiencia de la médula. Bien, mi nombre es Morocho Rodríguez Brandon y continuando con la exposición que estaban realizando mis compañeras, yo voy a hablar acerca de los índices eritrocitarios. Los índices eritrocitarios nos van a proporcionar información muy importante sobre el tamaño de los eritrocitos, el peso del eritrocito y la concentración de hemoglobina de ese eritrocito. Estos índices se suelen determinar como parámetro rutinario a partir de un eritrograma. Para poder calcular los índices eritrocitarios, nosotros debemos tener en cuenta valores obtenidos previamente como el recuento de eritrocitos, como también el valor de hematócrito y el valor de hemoglobina. A partir de ahí nosotros vamos a poder calcular los índices eritrocitarios. Cuando se pretende investigar las causas de alguna anemia, suele ser muy útil clasificarlos de acuerdo a los índices eritrocitarios. ¿Por qué razón? Porque se encuentran relacionados con el tamaño y la forma que pueden presentar esos eritrocitos. En el caso de que se pretenda expresar de acuerdo al tamaño celular, se deben utilizar los términos tales como macrocítico, microcítico y normocítico. Por otra parte, si se pretende hablar sobre eh, el contenido de hemoglobina, se suele utilizar los términos de hipercromía, hipocromía y normocromía.
Como primer índice eritrocitario se presenta el volumen corpuscular medio. A partir de aquí nosotros vamos a poder determinar el tamaño promedio que presenta un eritrocito. Por lo general se suele expresar en femtolitros y suele ser una pista muy importante para determinar las causas de alguna anemia. Un ejemplo de aquello podríamos nombrar la anemia por deficiencia de hierro, que presentan, en ese caso, presentan eritrocitos con un tamaño normalmente pequeño, o ya sea de una anemia megaloblástica, que en ese caso presentan tamaños de eritrocitos anormalmente grandes. Para poder determinar el volumen corpuscular medio, se aplica la fórmula que vemos en la diapositiva, en donde se debe utilizar prácticamente el valor de hematócrito y se lo multiplica por 10 y se lo divide para el número de eritrocitos. Como bien mencionaba, el valor obtenido debe ser expresado en femtolitros. Los valores normales suelen estar comprendidos entre 80 a 100 femtolitros. Valores inferiores a 80 femtolitros es probable que la persona padezca de una anemia microcítica. Si se encuentra dentro del rango de entre 80 a 100 femtolitros, es probable que la persona padezca una anemia normocítica. Por el contrario, si los valores son superiores a 100 femtolitros, es probable que la persona presente una anemia macrocítica. Otro índice eritrocitario muy importante es la hemoglobina corpuscular media. A partir de aquí nosotros vamos a poder determinar la cantidad de hemoglobina, la cantidad promedio de hemoglobina de cada eritrocito. Se expresa en picogramos y prácticamente suele ser el único parámetro para poder determinar el contenido de hemoglobina presente en cada eritrocito. Es decir, cuando hablamos de términos tales como hipercrómico, hipocrómico y normocrómico. Para calcularlo, se aplica la fórmula que vemos en la diapositiva, en donde hemoglobina es multiplicado por 10 y se lo divide para el número de eritrocitos. Suele ser expresado en picogramos y los valores normales suelen estar comprendidos entre 27 a 31 picogramos. Otro índice eritrocitario muy importante es la concentración de hemoglobina corpuscular medio, en donde se debe expresar en gramos sobre decilitro y prácticamente lo que se va a determinar es la concentración promedio de hemoglobina presente en ese eritrocito. Se aplica la fórmula para poder determinar, en este caso se utilizan los dos valores previamente analizados como hemoglobina y hematócrito, en donde hemoglobina debe ser multiplicado por 100 y dividido para el valor de hematócrito. Los valores expresados deben ser en gramos sobre decilitro. Los valores normales suelen estar comprendidos entre 30 a 36 gramos sobre decilitro. Como último parámetro eritrocitario, como último índice eritrocitario, se presenta el ancho de distribución eritrocitaria, también conocido como coeficiente de variación del volumen corpuscular medio. A partir de aquí, de este índice eritrocitario, nosotros vamos a poder determinar si la persona presenta de anisocitosis, es decir, de variación de tamaño, ya que es una medida cuantitativa de la variabilidad de tamaño de los eritrocitos. Prácticamente para calcular este índice, solo se lo puede calcular cuando se está trabajando con citometría de flujo. Los valores normales suelen estar comprendidos entre 11 a 15%. Un dato muy importante es que debe ser expresado en porcentaje. Si los valores obtenidos suelen superar este rango, quiere decir que existe una población de hemoglobina heterogénea, es decir, el tamaño de los glóbulos rojos pueden ser pequeños como también grandes. A continuación, mi compañero seguirá hablando acerca de la morfología de los eritrocitos. Bueno, continuando con el tema de la exposición, tenemos que hablar acerca de la morfología de los glóbulos rojos. Bueno, básicamente la morfología que estas células sanguíneas presentan es la de un disco bicóncavo, ¿ya? Básicamente, esta forma característica les permite a ellos pasar por los capilares más extremos y deformarse para poder llevar a cabo sus funciones normales de transporte de oxígeno, eh, transporte de ATP, liberación de toxinas y transporte de nutrientes a todas las áreas periféricas y órganos del organismo, ¿ya? Básicamente, estos en su forma normal, o sea, en una persona sana, van a tener una forma oval, bicóncava, aplanada, con una pequeña depresión en el centro. Van a tener un tamaño de aproximadamente de 7 a 8 micrómetros, con un espesor de 2 micrómetros en la zona más ancha,
y el color que estos poseen es roja o anaranjada. Ya, con respecto a la morfología anormal, las alteraciones que se pueden presentar en los eritrocitos se refieren a cualquier cambio inusual en la forma, tamaño o estructura de los glóbulos rojos en la sangre. Estas anomalías pueden indicar condiciones médicas subyacentes o enfermedades, y el análisis de estas es crucial para el diagnóstico de diversos trastornos hematológicos, y algunas de estas anomalías pueden incluir presencia de eritrocitos de tamaño anormal, que se conocen como macrocitosis, o sea, tamaño elevado, microcitosis, tamaño disminuido, o formas irregulares como la poiquilocitosis, que son presencia de inclusiones citoplasmáticas, entre otros cambios estructurales. Ya, ahora hablemos un poquito más de esta morfología anormal que tienen los glóbulos rojos. Bueno, para empezar, tenemos que entender que estos los vamos a observar a través del frote sanguíneo. Es la mejor forma de observar morfología y la mejor forma de determinar eh, una anormalidad dentro del torrente sanguíneo, dentro de nuestros glóbulos rojos. Las primeras formas que podemos observar son las electrocitosis y las esferocitosis. Estas básicamente se van a derivar por cambios a nivel de membrana, a nivel de que pueda faltar alguna proteína que les brinde esa estructura característica, esa estructura que les da resistencia, que puede ser la anquiridina, y al no tener, por ejemplo, anquirilina, pueden adquirir diversas formas. La más conocida, la más común, suele ser la esferocitosis. Menos común la electrocitosis, pero ambas adquieren una forma característica. En la electrocitosis se adquiere una forma de bastón, de cigarro, una forma alargada, en el que el glóbulo rojo pierde totalmente su forma de disco, alargándose ambos extremos. Con respecto a la esferocitosis, en cambio, se vuelve más esférica, ¿ya? No es un disco, se vuelve una esfera. Ambas formas tienen bastantes problemas con respecto a la circulación, debido a que cuando estas van a pasar por los vasos más estrechos, suelen acumularse y suelen destruirse. Cabe recalcar que si el vaso detecta estas anomalías a nivel de glóbulos rojos, a nivel de eritrocitos, también va a destruirlos, ¿ya? También tenemos más formas. Tenemos la esquitocitosis, que básicamente son fragmentos de glóbulos rojos, fragmentos, como podemos observar en la imagen. Tenemos el queratocito, son glóbulos rojos que adquieren una forma característica, adquieren como flagelos, si podríamos mencionarlo así, aunque se la relaciona más a que el eritrocito posee cuernos, los cuales da su nombre característico de queratocito. Tenemos los macrocitos, que son aquellos que tienen un volumen corpuscular medio elevado del normal. Tenemos el megalocito, en cambio, que básicamente son hematíes maduros de valor corpuscular medio aumentado, y estos, a diferencia del macrocito, tienen una forma un poco más ovalada. Por lo generalmente se suelen presentar en anemias megaloblásticas. Tenemos la hipocromia, que son defectos a nivel de globina, lo que le da el color característico. Y, por ejemplo, al llevar a cabo el procedimiento para el extendido sanguíneo, nosotros utilizamos un reactivo para teñir la placa donde está nuestra muestra, nuestro frotis, y poder observar a nivel de microscopio. En la hipocromia, cuando existe, vamos a poder observar directamente que estos glóbulos rojos no adquieren bien no adquieren bien la tintura del reactivo. Por lo tanto, podemos definirla como falta de globina o falta de captar este reactivo. Tenemos los dianocitos, en cambio estos tienen una forma característica como de diana en el centro. Bueno, aquí tenemos más morfología normal. Tenemos los draquiocitos, que son característicos en forma de lágrima. Los digmatocitos, que estos, en diferencia de los queratocitos, como podemos observar, el queratocito es un glóbulo, un eritrocito completo,
que tiene extensiones, pero a diferencia del dermatocito, es importante mencionarlo, este en cambio es un eritrocito que no se encuentra del todo completo, como podemos observar en los tres casos que tenemos ahí. En el primero pareciera que le faltara una parte, como que se hubiera sido arrancada, y en los otros dos casos, como que al intentar cerrarse el glóbulo rojo, no se pudo terminar de concretar esa estructura. Por lo tanto, adquirió esta forma característica. Tenemos los estomatocitos, que estos en cambio se los define como aquellos eritrocitos que tienen una forma de boca en el centro. Y tenemos los drepanocitos. Ya, estos drepanocitos también se los conoce como células falciformes. Como podemos observar, su bastante denominante común, como podemos observar la diferencia, es que estos tienen una forma de hoz. ¿Ya? Básicamente, la drepanocitosis se deriva de un defecto en la hemoglobina, ¿ya? Lo que provoca que la estructura de esta cambie, provocando así que estos adquieran esta forma tan característica. De este drepanocito se deriva la enfermedad de la anemia de las células falciformes. Bueno, tenemos también los cuerpos de Howell-Jolly, que básicamente son restos nucleares que se encuentran contenidos dentro de nuestro eritrocito. Tenemos los restos de globina en los cuerpos de Haynes. Tenemos restos de hierro, que son en los cuerpos de Pappenheimer, que se pueden observar. Y las extensiones que podemos observar en el citoplasma, que no se movieron correctamente, o sea, que no llevaron a cabo sus procesos normales, sino que se vieron estancadas y no pudieron seguir realizando su función, se la va a denominar anais de Cabot. Con respecto al procedimiento para realizar el frotis sanguíneo, bueno, básicamente se debe realizar el frotis fino con un acabado sin irregularidades. Después se debe de teñir con el reactivo. En el tercio final del frotis se debe de esperar 3 minutos, lavar directamente la placa con agua, tratando de que el agua no toque directamente nuestra muestra, teniendo en cuenta para no echar a perder el frotis, ¿no? Una vez que tengamos nuestra placa seca, vamos a tomar nuestro microscopio, vamos a colocar nuestro portaobjetos en la platina, colocaremos una gota de aceite de inmersión y vamos al objetivo de 10x para enfocar y para observar y para enfocar con el objetivo de 100x. Luego, con todos estos, realizamos el estudio correspondiente, determinamos la morfología del frotis. Y como materiales tenemos los tubos de EDTA, una muestra sanguínea, el portaobjetos, el aceite de inmersión y el microscopio. Es importante tener en cuenta que la técnica para el extendido sanguíneo es importante, ya que de no hacerse correctamente, no podremos observar, ¿ya? Es importante entender que cuando nosotros teñimos una placa que no está completamente extendida o está incompleta o es muy gruesa, no vamos a poder, no vamos a poder observar nada, ¿ya? Entonces tenemos que evitar, por ejemplo, que nuestra muestra, nuestro portaobjetos, nuestro frotis, esté en zigzag. Ese frotis no podemos utilizarlo. Un frotis que se encuentre a mitad de camino, o sea, esté hasta mitad de la placa, tampoco debería ser correcto utilizarlo. Un frotis que tenga demasiada carga de la muestra, o sea, que se encuentre muy, muy alta la concentración de la muestra sanguínea en la placa, tampoco es correcto usarlo. Entonces son detalles que tenemos que tener en cuenta para poder realizar esta técnica de extendido sanguíneo. Gracias. A continuación vamos a proceder a ver el video del procedimiento del hemograma completo. Bien, yo les voy a hablar sobre el hematocrito. El hematocrito es la cantidad de sangre total compuesta de glóbulos rojos, que depende de la cantidad y del tamaño de los glóbulos rojos
y esta es expresada en porcentaje. Una prueba de hematocritos habitualmente forma parte del recuento sanguíneo completo, sobre todo de lo que viene siendo el eritrograma. Conociendo este valor se puede determinar si la cantidad de glóbulos rojos presente en nuestra sangre es la adecuada. Si no lo es, deberá de buscarse las causas para poder diagnosticar si se trata de alguna patología que requiere un tratamiento específico. Como valores referenciales tenemos que en mujer va de un rango de 36 a 47% y en hombres en un rango de 40 a 54%. Para realizar este procedimiento vamos a tener los materiales siguientes: el tubo lila de EDTA, una muestra sanguínea, el capilar, la cera, la centrífuga y el lector de índice de hematocritos. Para su procedimiento vamos a hacer lo siguiente. Como primer punto tenemos que tomar una muestra sanguínea y colocarlo en un tubo lila de EDTA. Luego homogeneizamos y esperamos 30 minutos. Luego de estos 30 minutos tomamos un capilar en el cual vamos a tomar las 3/4 partes del mismo de la muestra y tapamos con cera. Luego de esto llevamos a la centrífuga por 5 minutos a 1200 revoluciones por minuto. Y una vez que ha sido centrifugada la muestra, medimos el índice de hematocritos con el lector de índice del mismo. Para esto observamos el volumen que ocupa el sedimento de los glóbulos rojos y la sangre total y hacemos la lectura cuando coincida la división entre el plasma y hematíes. Esta va a ser nuestra lectura de hematocritos y este va a ser nuestro resultado y los vamos a expresar en porcentaje. Bueno, también les voy a hablar sobre lo que viene siendo la hemoglobina. La hemoglobina, como ya sabemos, es una proteína del interior de los glóbulos rojos encargada de transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y otros órganos. Cabe recalcar que también transporta el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones para ser así eliminado. Por lo general, la prueba para medir la cantidad de hemoglobina en la sangre forma parte del recuento sanguíneo completo, en lo cual los valores referenciales en mujeres va de un rango de 11,5 a 15 gramos sobre decilitros y en hombres va en un rango de 13 a 16,6 gramos sobre decilitro. Como podrán darse cuenta, esta va a ser expresada en gramos sobre decilitro. Para la obtención de la misma, para este procedimiento, cabe recalcar que vamos a hacer una estimación de la hemoglobina. Vamos a tener que tener el resultado del hematocrito, ya que la fórmula es la siguiente. Hemoglobina es igual a hematocrito sobre 3.3. Este va a darnos un valor de una estimación de la misma. Cabe recalcar que esta estimación solamente es utilizada cuando nosotros tenemos valores normal en lo que viene siendo todo nuestro eritrograma, como también la morfología de las mismas. Bueno, para empezar a la realización del hemograma, todo va a empezar con la realización de la extracción de la muestra sanguínea. En este caso, la persona a la que vamos a extraerle la muestra es un paciente masculino de aproximadamente 25 años, donde vamos a obtener 3 milímetros de sangre que posteriormente van a ser rotulados e ingresados en un tubo lila de EDTA. Bueno, el siguiente paso para el hemograma es hacer el recuento de eritrocitos, en donde vamos a tomar 2000 microlitros de líquido de Bower y los vamos a colocar en un tubo de ensayo. Vamos a descartar 10 microlitros del reactivo para preparar la disolución y vamos a homogenizar durante 2 minutos. Preparamos la cámara de Neubauer con el cubreobjetos o el cubrehematímetro y dispensamos 10 microlitros en el cúbico de la cámara de Neubauer para posteriormente realizar el análisis en el microscopio con objetivo de 10x para observar y para contar con 40x. Lo siguiente que vamos a realizar es el valor del hematocrito, en donde el procedimiento se lleva a cabo llenando un tubo capilar con la muestra de sangre hasta 2/3 del mismo. Posteriormente vamos a sellar el tubo capilar
con la plantilla, que en este caso contiene plastilina para evitar que nuestra muestra sanguínea se termine perdiendo. Posteriormente vamos a colocar el capilar en un tubo de ensayo y llevaremos a centrífuga durante 5 minutos. Posteriormente haremos el resultado en la regla de lectura. Bueno, ahora vamos a realizar el frotis sanguíneo, que se debe realizar de manera fina, después de teñir con el reactivo de Wright. Y por último tenemos los reticulocitos, donde vamos a tomar un capilar y colocar hasta la mitad con el reactivo azul brillante de Cresilo, y la otra mitad se completa con sangre directa. Se sella y se lleva a precalentar el baño María y se va a incubar por 20 minutos. Posteriormente se va a realizar el extendido sanguíneo. Y para realizar el análisis vamos a colocar una gota de aceite de inmersión y posteriormente vamos a observar en 100X.